o sea que vamos a tener que mandarlo, ¿de acuerdo? Espero que más o menos todos han podido estar de una manera u otra. Todo lo que necesitamos no es fundamental tenerlo todo instalado. De hecho, hoy lo que vamos a ver es lo más básico. ¿Qué? Vale, de acuerdo. ¿Y si hablo de esta manera? Bien, perfecto. Vale, ahora sí. Bueno, pues bienvenidos a todos. Veo que ha venido mucha gente y hemos tenido que hacerlo aquí. Yo creo que espero que estén bien. Así es que voy a contaros un poco de lo que vamos a hablar hoy. Ya saben de qué va, pero tiene una pequeña presentación aquí de la que quería comentar cómo será el curso y cómo tener la información necesaria para que puedan continuar. Sí, aquí. Vale. Muy bien, ahí vamos. Perfecto, vale, pues ya estamos. Ya saben, este es un curso de introducción básico a Python, Python orientado a análisis iterativos para astronomía. Ya saben, no será un curso de programación ni tampoco muy profundo de Python. La intención del curso, ya saben, es pues, arrancar con este programa de lenguaje de programación para que luego ustedes, pues, con la documentación y pues intentar resolver problemas habituales con este lenguaje puedan hacerlo. Bastante documentación y parte de lo que vamos a ver ahí, cómo obtenerla y los módulos que necesitarán para su trabajo. O sea que lo importante es que aprendan a lo más básico del lenguaje y luego pues puedan continuar con su propio pie, ¿no? El curso pues son 5 días y pocos días, 3 horas más o menos, poco menos, que yo creo que es más que suficiente para, digamos, saber de qué va la historia de Python y su lenguaje habitual, ¿no? Vale, ¿por qué dar una charla sobre Python o por un lenguaje de programación iterativo? Todos conocemos, hay cientos literalmente de lenguajes de programación, que hay una lista de los lenguajes de programación más conocidos. Yo creo que casi todos lo conocen, salvo los que sean pues, más orientados a informática. Están ordenados por popularidad, o sea, es por uso, cuanto más los usan. Eso es muy difícil de ordenar, como si usamos un lenguaje que otro, pero o sea que no vamos a discutir cómo sea creada esta lista, pero bueno, es más o menos realista. Y se ven que el primer lenguaje de programación es Java. Nosotros no lo usamos mucho, pero en el mundo pues los programadores usan muy a menudo Java porque es multiplataforma, muy fácil de programar, etcétera, etcétera. Y hoy en día es el lenguaje más utilizado del mundo, ¿no? C y C++ son los siguientes lenguajes, pues muy eficientes, bueno, son un lenguaje pues, muy popular. Y luego, pues más abajo verán lenguajes que más o menos conocerán, PHP, Basic Página Web, Visual Basic, por la mitad JavaScript, Perl, etcétera, ¿no? Si se fijan, los 3 primeros son lenguajes de programación compilados. Eso quiere decir que, bueno, ya saben, tienen un código, lo compilan, lo ejecutan, etcétera, ¿no? Y realmente casi todos son así, quizás menos Python, que es el primero de la lista de esa clase, que es esto. Y luego pues está JavaScript, que es para páginas web solamente, PHP también para páginas web solamente. Y bueno, y el siguiente, el Ruby, que ya está de número 11. Ruby es un lenguaje muy similar a Python, ¿vale? Vale, el caso es que la mayoría, prácticamente todos los lenguajes que están aquí son lenguajes compilados. Eso, es decir, que hay que compilarlos para ejecutarlos. No son lenguajes iterativos, como IDL o MATLAB, que es lo que a nosotros nos interesa utilizar, ¿no? El primero de esa lista que cumple esos requerimientos es Python. PHP también, pero PHP es para páginas web y no es tan adecuado, ¿no? Fíjense que en esos 16 primeros no salen ni IDL ni MATLAB. MATLAB está de 20 y pico, e IDL ya ni le cuento, está a 30 y pico, 40. Y Fortran mucho más lejos también. Eso es porque aunque nosotros lo usamos muchos, en la vida real, la gente normal no los usa tanto. Entonces es más común ver todos estos lenguajes, ¿de acuerdo? Entonces, en resumidas cuentas, Python es el lenguaje iterativo y de uso general, es decir, no solo para análisis de datos científicos, sino para todo, pues con diferencia el más común. Fíjense que está de sexto por encima de otros lenguajes como JavaScript, Perl, Delphi, Ruby y subiendo, ¿no? Las visitas esas indican eso. Perl, por ejemplo, está bajando, Delphi también, Visual Basic también, y Python es un lenguaje que está en auge, ¿no? Y tiene muchos motivos para hacerlo, ¿no? Vale. Entonces quedamos en que Python tiene un equivalente, es un lenguaje iterativo que es equivalente a, digamos, IDL o MATLAB, a diferencia de C o Fortran, C++, que son compilados. Entonces a nosotros nos interesa comparar Python con lenguajes iterativos como esos científicos que usamos, ¿no? Entonces, aquí
IDL y MATLAB son los que más conocemos, todos somos aquí más IDL, pero en ambientes científicos usan más MATLAB, de hecho en mi instrumentación, y por ahí siguen usando MATLAB más que IDL incluso, ¿no? Tiene muchas ventajas usar un lenguaje de programación exclusivo para análisis de datos científicos, ¿no? Aquí tengo una lista muy breve de ellos, fíjese. Bueno, obviamente, librerías matemáticas astronómicas muy completas. Claro, en EDL pues tenemos LibreAstron y otras muchas que hacen prácticamente de lo que queramos. Hay una comunidad científica muy grande que se dedica a mantener esas librerías, a crear nuevas. Y en total, nadie duda de la completud de las librerías astronómicas y científicas de EDL y también de MATLAB. Y por eso no es tan útil, ¿no? Sobre la documentación completa y unificada. Es cierto, puede que no sepamos cómo usar algo, pero en IDL o en MATLAB ponemos help y nos salen la lista de la ayuda rápidamente, con ejemplos y todo bien organizadito. No tenemos que ponernos en la página web para esta documentación, la API, etcétera. Todo es muy práctico. Eso parece un detalle secundario, pero no lo es algo fundamental, la documentación unificada, ¿no? Fácil de instalar. Bueno, normalmente aquí todo lo instala Nicola, o sea que todo funciona fantásticamente, pero esto se agradece mucho porque es un paquete único en donde todo está en el mismo paquete de software. Entonces solamente instalaré eso, salvo una librería especial, y no tenemos que andar buscando pues un paquete que haga esto o un paquete de otro, aparte del programa principal. Y esa es una ventaja enorme de ese tipo de lenguajes, ¿no? También tiene otros módulos o secciones que utiliza, como por ejemplo los IDEs, los desarrollos integrados para, o sea, entornos de desarrollo integrado, esos ventanitas gráficas que te salen para programar, el IDL, DL, que salen, que incluyen depuradores, utiliza uno y es único, es decir, solamente hay uno. Entonces la empresa que lo ha desarrollado pues se vuelca en él para que haga todo lo que se espera de él, ¿no? Y solamente uno, ¿no? Y lo mismo con, por ejemplo, librerías gráficas, o sea, para hacer widgets y botones y interfaces gráficos. Cada una de ellas da soporte a una única librería, es decir, IDL tiene su librería gráfica, Matplotlib tiene la suya, y con ellas se hacen, y no hay por qué preocuparse nada más, no hay por qué empezar en usar una u otra, ¿de acuerdo? Esto está muy organizado y es muy práctico, no hay ninguna duda en ese sentido. Desventajas, que, claro, IDL y MATLAB son lenguajes para programar scripts en cuantitativos, análisis de datos, y eso es para lo que vale, pero prácticamente es para lo único que vale, es decir, para uso informático en general, interacción con bases de datos, aplicaciones webs, cálculo en paralelo, cosas de esas, cosas más sofisticadas o en general, aparte del ambiente científico, campo que a veces tenemos que meternos, pues es poco adecuado o inútil incluso. Entonces ahí ya deja de ser un lenguaje muy limitado, muy limitado, ¿no? La extensión con 6 Fortran es limitado o complicado. Pues sí, es difícil, no es imposible, pero es difícil crear módulos por motivos de cómo están desarrollados. Sobre todo porque es código cerrado. Eso quiere decir que las empresas que lo hacen pues lo compilan y nos ofrecen las funciones ya compiladas, y bueno, nosotros no podemos ver cómo están hechas, ni tampoco vamos a arreglar errores o modificarlas como quisiésemos. Es cierto que tienen pequeños procedimientos que uno puede ver el código, pero el núcleo, la parte más importante, y una gran parte de ellas no es así, es el código cerrado, y sobre todo sus licencias pues impiden hacerlo, ¿no? Y es comercial, son licencias comerciales, ¿no? O sea que hay que pagarlas. Hombre, y bueno, si hay que pagarlo se paga, si no es problema. Nosotros es fácil decirlo porque no lo pagamos o no directamente, pero eso es algo que hay que tener en cuenta porque a veces queremos tenerlo instalado para nuestro uso en ordenadores. Hay otros centros que no tienen recursos, o tenemos también una cantidad de licencias de ley limitadas pues por el coste, y son caras estas licencias, ¿no? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? El lenguaje tal. ¿Qué es lo que tiene un lenguaje de uso general como Python que nos pueda ofrecer y que no lo haga lenguajes como comerciales, ¿no? IDL o MATLAB? Bueno, lo principal es de uso general, es un programa de lenguaje que usa absolutamente para todo. Linux y Unix no pueden vivir sin él, en el sentido de que se necesita para instalar y para funcionar. Aunque ustedes no lo vean, Python, o sea, muchas aplicaciones de Unix y Linux funcionan con Python. Es decir, Linux no funcionaría si no tiene Python, es necesario. Si ustedes instalan un programa nuevo, o sea, hacen una instalación nueva de Linux y escriben Python en la consola, le saldrá porque lo necesita. No es que le guste tenerlo, es que lo necesita. Y lo mismo con Mac y muchos ordenadores, ¿no? Y muchos programas muy complejos utilizan Python. Para aplicación de páginas web es fundamental. Google es un lenguaje de scripts fundamental, no usa otro. Aparte de los 6 compilados para otro tipo de cálculos, Python es un lenguaje tal, y también se usa en videojuegos, vídeos, se usa absolutamente para todo, ¿no? Encontraremos librerías para todo. Es sencillo y fácil de aprender. Eso
para eso se utiliza, pues es algo fundamental. Probablemente verán que es probablemente el lenguaje de los más fáciles que habrán podido ver. De hecho, ahora mismo se utiliza ya, está empezando a usarse como el primer lenguaje para aprender las facultades de informática. Antes eran Pascal, otros lenguajes de este tipo. Ahora se está estudiando por Python porque es muy intuitivo y además es muy potente. Es además orientado a objetos, que bueno, que es un paradigma, una forma de programar, pero no es obligatorio usarlo. Y eso es muy práctico porque permite explotar las facilidades de la programación orientada a objetos sin que te obligue a usarlo si no quieres, y porque a veces pues puede ser lento o hecho un poco para atrás. Fácilmente extensible con C y Fortran. Si el Python tiene módulos de aplicaciones, está hecho de manera que se puede extender fácilmente. Si reservamos aplicaciones que requieren un cálculo intensivo, podemos programar esas partes en C y llamarlas desde Python muy fácilmente. Vamos a ver poco de eso porque es un curso introductorio, pero está bien documentado cómo hacer eso. Así es que si ustedes trabajan con código complejo que requiere mucho cálculo numérico, es buena idea incluso hacerlos en C o Fortran y hacer las interfaces en Python. Y eso es una práctica muy habitual y es muy recomendado utilizar Python como un lenguaje de interfaz a otros programas hechos en otros lenguajes más complejos, ¿no? Más cosas. Se está convirtiendo en lenguaje de script estándar. Es cierto, si entran por ahí verán que se está utilizando el Python como un lenguaje para comunicarse con otras aplicaciones y para desarrollar scripts. Normalmente en Linux, Unix, siempre usamos la shell para hacer scripts. Ahora la costumbre es usar Python porque siempre está ahí y porque es muchísimo más potente. Habrán notado ya que iLab, hay una interfaz para conectarse, para interactuar con iLab usando Python. Lo mismo con Midas. Son interfaces un poco amigables y lo que han hecho es utilizar Python como interfaz para Python y también para iLab y también para Midas y para otros lenguajes. Por ejemplo, R, seguramente conocen un lenguaje de estadístico muy potente. También hay un módulo para interactuar de Python con R. De esa manera no tenemos por qué aprender exactamente cómo es cada uno de los lenguajes. Sabiendo scripts en Python o la nomenclatura de Python es mucho más fácil interactuar con otros, porque entonces la notación se hace común para todos ellos, ¿no? Entonces, Python está siendo un lenguaje script, aún no lo es, pero es prácticamente un estándar, ahora mismo está convirtiéndose en un estándar, esa es la idea, ¿no? Libre de código abierto, pues sí, todas las licencias de las que Python, sus módulos, de las que dependen, son libres, son gratis y también podemos ver el código y modificarlos. Eso tiene ventajas y desventajas, pero en ese sentido pues es una ventaja en el sentido de que todos pueden instalarlo, las actualizaciones que quieran en cualquier momento. Basta instalar el Linux, el Python ya lo van a tener por defecto y luego basta con instalar los módulos que necesiten. Casi todos, aunque no tienen por qué, casi todos en la comunidad son de licencia GPL o similar o tipo MIT, que son licencias parecidas a GPL, que son incluso más libres, si cabe, ¿no? O sea que eso es una ventaja enorme, ¿no? Ahora, esto pinta muy bien, pero no quiero decirles que Python es la panacea. No deberían irse de ahí con esta idea. Verán que es muy útil, muy práctico. Todos deberían aprenderlo, esa es mi opinión. Pero deben quedar claras las desventajas y todos deben valorarlo. Miren, la instalación del módulo por separado, es decir, hay que instalar todo no, pero muchas cosas por separado. Es decir, cuando arrancamos un Linux o un Unix, tenemos ya nuestro Python ya instalado, perfecto, podemos funcionarlo. Pero si queremos librerías científicas, gráficas, etcétera, pues tenemos que ir a los módulos que lo hagan e instalarlo, ¿no? Eso es normal porque Python es un lenguaje de uso general, o sea que hay librerías absolutamente para todos y es impensable que nuestra instalación de Python vayan a estar. Entonces, según lo que vayamos a hacer, debemos conseguir las librerías que hagan lo que queremos que hagan. Hay muchas librerías que hacen varias cosas y lo mismo también. Y incluso cargarlos cuando vamos a utilizar el programa. Es decir, no solo hay que instalarlos, sino que hay que cargarlos. Eso es muy normal y es lo habitual en cualquier lenguaje de programación general, como C, Fortran. Para eso los que lo usan lo saben perfectamente, no debe enseñarlos. Pero en IDL o en MATLAB, como solamente es para uso matemático, al cargarlo, pues ya tenemos todos los módulos. Pues sabemos que vamos a usar solo esos. Pero en Python y otros tipos de lenguajes similares no es así. Entonces tenemos que aprender a identificar los módulos, las partes que nos interesan, y entonces instalarlo, ¿no? En general no es difícil, lo único es que saber cuáles son los que necesitamos y conseguirlo, ¿no? Y en algunos casos, si se trata de un módulo poco mantenido o poco usado, pues es posible que tengamos un problema de versiones y entonces habrá que tener cuidado con eso, ¿no? Algunos habrán intentado instalar todo el software en sus portátiles, unos lo consiguieron, otros parcialmente, pero lo fundamental no les va a dar ningún problema, solamente algunas cuantas librerías, ¿no? Entonces solamente hay que tener paciencia con eso y saber dónde buscar los módulos
instalarlo pacientemente. Una vez resuelto eso, ya está todo, ¿no? Pero esto es algo que es una desventaja, sobre todo las primeras veces que se trabaja con él, ¿no? La documentación dispersa o incompleta. Pues sí hay documentación, pero claro, si cada funcionalidad le hace un módulo, cada módulo es un proyecto aparte que tiene sus desarrolladores y su documentación. Entonces, si necesitamos un paquete gráfico para hacer gráficos, tenemos que buscar uno de todos los paquetes gráficos que hay literalmente decenas de paquetes gráficos, digamos, para hacer plots, por ejemplo, ver el que nos interesa, instalarlo y en su página web o en su documentación ver cómo funciona, no en la página web de Python, porque Python es solamente del lenguaje. Entonces, simplemente nos obligará a buscar la documentación en la del módulo, eso es todo. A veces estará bien documentada, otras no tanto, otras tendrá unos tutoriales muy buenos y otras tendrá solamente la API, es decir, cómo son las funciones. Varía según la actividad que tenga el módulo. Y eso es lo que se van a encontrar cuando entren en el mundo de Python y vean que unos módulos están mejor documentados que en otros. Y ese yo diría que es el principal obstáculo. Hay mucha documentación y bastante buena, pero en muchos casos se van a encontrar con ese problema que van a tener que buscar un poquito de internet hasta que se acostumbren, y en algunos casos muy particulares pues tendrán que meterse en documentación profunda, no siempre, pero eso es algo que se va a encontrar, es una diferencia enorme y fundamental. De todas formas, esto ha ido mejorando en los últimos 5 años y está mejorando muy rápido. Los módulos de uso general, es decir, la selección natural ha hecho que, por ejemplo, los paquetes gráficos ahora ya no hay duda de cuáles usar, los paquetes científicos usar. Entonces, está mucho mejor encaminado y ahora la documentación está mejorando muy rápido, ¿no? O sea que eso no es un problema de Python, sino porque son librerías muy jóvenes que están empezando todavía, ¿no? Pero eso es algo que van a encontrarse y no les va a engañar, pues tendrán que perder un poco de tiempo en eso, ¿no? Pero bueno, eso que lo sepan. Bueno, librerías no del todo maduras, pues sí, hay librerías que, bueno, están muy completas, pero por ejemplo no vamos a encontrar librerías, por ejemplo, astronómicas, tipo Astron, como IDL, no las hay para Python. Casi todo se puede hacer, pero de una manera más eficiente, porque hay gente que programa en IDL o en MATLAB que se ha molestado en crear esas librerías y que ahora no están en Python. Realmente muchas sí que están, y también hay otras que están en Python y que no lo están en MATLAB o en IDL. Pero no esperen encontrar un bloque de librerías tipo Astron literalmente idéntico en Python, porque no va a ser así. Entonces se encontrarán que unas veces encontrarán unas funciones que no estaban en su lenguaje de programación habitual. O sea, nuevamente debido a la inmadurez o la juventud, digamos, del lenguaje, ¿no? Poco a poco esto va cambiando rápidamente, ¿no? Los módulos y GUIs no estándares. Bueno, no se trata de que no hayan interfaces de desarrollo gráficos, se trata de que hay muchos, hay muchos, no hay uno como en IDL o en MATLAB, sino que hay un montón, hay decenas literalmente. Entonces simplemente tenemos que buscar uno que nos guste, ¿no? Entonces no hay un estándar, uno será uno, otro será otro. Eso sí, como siempre hay 2 o 3 que son los mejores y que son los que vamos a usar. Lo que pasa es que no hay un estándar. Y con las librerías gráficas, es decir, para hacer ventanas, botoncitos, widgets y esa clase de cosas, lo mismo. No es que no haya un estándar, es que hay muchísimos. Eso, ventajas y desventajas. Hay que elegir qué usar, eso es todo. Pero sobre esto tengo que decirles que, por ejemplo, de Python se puede usar prácticamente cualquier librería gráfica. Fíjense en las librerías Qt, que son las que usan el KDE, el GTK, que utilizan Genome, TK-Inter, es decir, todas las librerías comerciales, todos los lenguajes, hay una interfaz en Python para ellos. O sea que tenemos una gran capacidad de elección. Lo que pasa es que nos obliga a eso, a elegir. Y ese es el problema. No es que no lo haya, es que hay demasiado. Como digo, la selección natural acaba por limpiar todo eso, pero al principio pues tendremos que aclararnos dónde nos metemos y ya está. ¿De acuerdo? Necesidad de distintos módulos para algunas funcionalidades. Pues lo que decía antes. Si queremos una librería gráfica, pues tendremos que conseguirla e instalarla. Y cuando la vayamos a usar, tenemos que importarla. Eso es normal en lenguajes de uso general. O sea que vamos a tener que adaptarnos a ellos. No es un defecto del lenguaje, es que lo normal es que sea así. Vamos a usar una librería gráfica, que veremos mañana, que por ejemplo es solamente una librería 2D. Si quisiésemos para gráficos 3D, tenemos que buscar otro módulo que nos permita hacer eso. También es verdad que hay otras librerías gráficas que permiten gráficos 2D y 3D, pero no son tan buenas como la que hace 2D solamente. Entonces nosotros elegimos usar esta 2D y luego pues si queremos hacer 3D pues ya usaremos otros módulos, ¿no? Y esos son los pequeños detalles que hay que conocer sobre Python, ¿no? En Python tiene muchas ventajas y desventajas y cada uno debe valorar para su trabajo, pero la recomendación es que tiene más ventajas que desventajas y creo que deberían valorarlas cada uno, ¿no? Vale. Entonces, el Python
se dice que viene con baterías incluidas. Eso quiere decir que tiene ya de por sí muchos módulos. Pero son módulos de uso general. Módulos simplemente pues funciones o grupos de funciones que hacen cosas. Por ejemplo, para manipulación de cadenas es fantástico. Es un lenguaje más común para manipular cadenas, textos, catálogos. Eso es el uso más rápido y más útil que van a encontrar con Python. Para manipular arrays, listas, es más o menos lo mismo, ¿no? También tiene módulos propios. Nada más instalar Python, pues tiene aplicaciones para conexión a Internet, consulta con servidores web, con servidores de correo, interpretadores de HTML, de XML, de correo electrónico, de muchísimas cosas, ¿no? Y además podemos conectar, hay interfaces para bases de datos, todo tipo de bases de datos, las que se conectan a, bueno, las que usamos aquí, Oracle o MySQL, de todo tipo, ¿no? Hay librerías para todo. Y también pues hay frameworks, es decir, ya conjuntos de utilidades, de funciones para muchos tipos de desarrollo, ¿no? Páginas web, programación en paralelo, hay absolutamente todo. Entonces lo que tienen que hacer es empezar a acostumbrar y ver los módulos disponibles y consultarle qué les interesa según el trabajo que hagan, ¿no? Aparte de eso, aparte de los módulos estándar y los más comunes que trae el Python de por sí, hay una serie de librerías científicas, hay decenas de librerías científicas, pero nosotros vamos a traer algunas pocas, las fundamentales y las astronómicas son las que nos interesan. Y esas pocas que tengo aquí son las que vamos a ver en este curso, ¿no? Hoy vamos a ver Python en general y también vamos a centrarnos en estas librerías científicas, ¿no? La librería científica fundamental es SciPy, y esto es algo que debe quedar muy claro. Hace unos cuantos años habían varios proyectos más o menos en paralelo. Ahora mismo ya SciPy, que es una librería científica, se ha consolidado como la librería científica estándar de Python y es la que va a ser nuestra referencia, SciPy, ¿de acuerdo? Además de SciPy, necesita utilizar otra librería importante, que es NumPy, que es una librería numérica para hacer arrays. Es una librería potentísima y muy útil, ¿no? O sea que si alguna vez tienen que instalar, no van a tener que hacerlo, ya lo han hecho, SciPy necesita NumPy. SciPy y NumPy es, digamos, un tándem, van juntos prácticamente, ¿no? Aunque trabajan independientemente. NumPy, una librería para arrays y eso, viene de versiones anteriores que se llamaban Numeric y luego NumArray. Entonces hay una pequeña herencia que tiene NumPy de esos dos, de Numeric y NumArray, que en algunos casos para módulos viejos que utilizaban NumArray pues pueden dar algunos problemas, ¿no? Igual nos encontramos con un problema de ese tipo antes por más de versiones, pero el caso es que NumPy ahora es la única librería estándar para arrays y para manipular cadenas de datos grandes y que es la librería fundamental junto con SciPy, ¿de acuerdo? Aparte de SciPy y NumPy, librerías astronómicas, ya digo que no hay una librería Astron como lo hay en IDL, hay una intención de hacerlo desde hace tiempo, pero realmente es una recopilación apañada de funciones astronómicas, ¿no? Realmente no existe un Astron, aunque por ahí verán que se habla de Astrolib para Python, realmente es lo que son unos cuantos grupos de funciones para astronomía nada más, al menos por ahora. Eso poco a poco va cambiando, pero va despacio, la verdad. Lo que veremos son pues obviamente PyFits, que es para manipular fits, es un módulo muy potente, y luego pues unos módulos sueltos como CORDS para coordenadas astronómicas, AXIDATA para datos en AXI, pero es para catálogos básicamente, y un par de módulos de ese tipo que son para datos astronómicos, ¿no? Y luego aparte de eso veremos está una interfaz gráfica IRAF, que es PyRAF. PyRAF no es en sí un programa, o sea, no es un reproductor de datos como IRAF, es una interfaz a IRAF. Una interfaz, es decir, saben que IRAF podemos entrar a él, antes era con SL, también un comando que era NSL y ahora el Enhanced, ¿no? El command line ESL es el actual, y uno nuevo, el más actual, más completo, sería PyRAF. Es decir, PyRAF es realmente una interfaz a IRAF y no un IRAF distinto, ¿de acuerdo? Además, desde PyRAF es un módulo que se puede usar desde Python, es decir, usamos Python y desde ahí se pueden llamar a aplicaciones, a módulos ¿cómo se llama? En IRAF, y por tanto permite actuar en todos los programas sin salir de él. Eso verán que es una enorme ventaja. Eso lo veremos ya el miércoles o jueves seguramente, ¿no? Y bueno, finalmente, insisto, hay varias librerías gráficas. Nosotros vamos a utilizar esta que es Matplotlib, que es una librería pues para 2D solamente, y que utiliza la sintaxis de MATLAB. Es decir, quienes hayan usado MATLAB alguna vez pues les será muy cómodos con ella, y los que han usado IDL, que es la mayoría,
se sentarán muy incómodos con ella. Bueno, es solo porque es distinto. Verán que es muy sencilla, ¿no? Vale, fíjense, esta es la librería CPy, este es más o menos el contenido. En realidad no es exactamente una librería, sino un grupo de paquetes. Un grupo de paquetes porque es enorme, entonces no vamos a hablar de CPy ahora. Verán que incluye paquetes para datos estadísticos, optimizadores, están los optimizadores cuadrados, etcétera, algoritmos de máxima entropía, transforma Fourier, etcétera. Está de todo aquí, de todo aquí. Entonces no tiene sentido que nos pongamos a ver con los paquetes. Cada necesidad que tenga uno, pues debería ir a la documentación, de las cuales unos paquetes de este módulo están bien documentados, otros no tanto. Unos habrán ejemplos claros y evidentes, otros tendrán que ver cómo funciona la función, pero deberán ustedes pues, valorar cuando lo necesiten y entonces consultar la documentación. Además, la mayoría de estos son realmente interfaces a versiones hechas en Fortran, librerías Fortran clásicas, como algunos se las conocen, LAPACK, BLAS o MinPack, que son las librerías clásicas de los 80 en Fortran, que también IDL hace lo mismo. Entonces, el resultado es que la interfaz es muy sencilla y son muy rápidos, porque realmente quien está haciendo trabajo sucio es Fortran. Trabaja muy rápido y nos da los resultados con la interfaz de Python, que es muy clara y muy sencilla, ¿no? O sea que probablemente tengan que en algún momento consultar la documentación de las librerías originales. En todo caso sí que hay documentación básica para esto, ¿no? Vale, pues lo fundamental, cómo conseguir documentación, módulos, etcétera, ¿no? Hay un montón de páginas donde conseguir la documentación, pero mejor no liarse mucho. Entonces, hay solamente dos que deben tener en mente y apuntar o consultar, ¿de acuerdo? Solamente dos. La primera y la menos importante es la de Python, ¿de acuerdo? Porque la de Python es python.org, ¿vale? Ahí tendrán el tutorial de Python y el índice, este módulos estándar que trae la librería. Entonces, lo que vamos a ver hoy, sobre todo, es Python básico, la interfaz Python básico, no librerías científicas. Entonces, lo que haremos hoy será lo que encontrarán en ese manual. El manual, pues, el tutorial habrá mucho más, pero esa es la información que va a encontrar ahí. Realmente el tutorial es muy práctico, muy sencillo, no piensen que es un tocho, es realmente delgadito, y es donde deben consultar, por ejemplo, cómo se hacen los bucles, las variables y esa clase de cosas. Hoy vamos a ver todo eso, pero conviene que luego a la tarde o a lo largo de los días pues repasen un poco el tutorial. Ni siquiera vale la pena que lo impriman o lo guarden, porque con un repaso general teniendo en PDF ya con eso basta, ¿no? Pero eso sí es una guía básica cuando se está empezando, y por eso debe ser su referencia principal, al menos entre hoy y mañana debe ser el documento que deben tener abierto, ¿no? Una vez que ya dominen cómo es la notación, la sintaxis de Python, ya no hará falta el manual para nada, el tutorial, entonces podrán leerlo, ¿no? Y lo mismo para las librerías, las librerías internas, el módulo que trae. Tienen librerías pues para tratar con tiempo, fechas, mandar mails. O sea que si algún día lo necesitan, pues vayan a la librería básica, al módulo básico, está en CPy.org, pero generalmente no les va a hacer falta. Entonces tenganlo a mano, pero eso es todo lo que tienen que hacer. Lo importante aquí es CPy.org. CPy.org ya saben que es la librería científica estándar, pero además, independientemente, es una página web que aglutina muchos recursos científicos para Python. Por tanto, es la página web de referencia, aparte de contener la librería fundamental, ¿no? Vamos a ver un poquito la página esa para que vean cómo es y dónde está la documentación que nos hace falta. Ay. ¿Vale? Se ha quedado un poco... Bien. Vale, vamos a ir a CPy.org. Vale, recuerden, CPy es realmente una librería científica, pero aquí se aglutina, digamos, los recursos científicos de Python, o sea que esta es la página que deben consultar pues en todo momento cuando estén aprendiendo, ¿no? La página básica, obviamente, es documentación, la página de documentación en donde encontrarán la documentación básica para CPy y también para NumPy. Recuerden, CPy, librería científica, y NumPy, la librería numérica, para RAIS y eso, ¿no? ¿Vale?
Entonces, aquí la tienen, la guía de NumPy, o NumPy, como quieran, y guía de referencia de SciPy. Ahí regresiones lineales, ajustes, resolución de sistemas lineales, resolución de cosas diferenciales, hay de todo en SciPy, solamente tienen que mirar la documentación, de acuerdo, y tienen que hacerlo con paciencia. Y NumPy, ya saben, librería gráfica para Rails, perdón, no gráfica, librería para Rails, una librería muy potente que te han consultado, ¿no? ¿Vale? Luego, aparte de eso, bueno, encontrarán una sección de Cookbook en donde hacer cositas, como hacer plots, como hacer tal, eso es lo mirarán luego. Y si van a Topical Software, es decir, software por temas, digamos, por categorías, verán primero que Python lo usan para muchísimos campos científicos, en biología, geología, etcétera, en economía se usa muchísimo. Y verán que incluye también una interesante sección de astronomía, ¿vale? Entonces ahí están más o menos referidas las más importantes para astronomía. AstroPy y más abajo pone AstroLib, son esos sitios que intentan aglutinar las librerías astronómicas, pero si pinchan ahí no encontrarán nada, probablemente, o casi nada. Esta página quiere decir que la página no está hecha, es decir, aquí hay un montón de enlaces, pero eso no es útil, es decir, esa página no existe realmente, ¿no? Entonces, antes de perderse entre todo esto, por ejemplo, aquí está PyFlix, PyRaf, antes de perderse en todo eso, les recomiendo que vayan a esta página del tutorial, ¿vale? Esa es una referencia que deben considerar. Es decir, SciPy, la sección de astronomía, en el tutorial. El tutorial es un tutorial que hizo Perry Greenfield, del Instituto de Ciencia de Terrorismo Espacial. El Instituto de Ciencia de Terrorismo Espacial apuesta mucho por Python, por uso astronómico, y de hecho ahí han desarrollado muchas de las librerías, y el hombre ha creado un tutorial para uso astronómico, te digo, para datos astronómicos. El curso no es que tenga una guía ni nada, pero si la tuviese, básicamente sería esta. Es un manual muy completo y muy bueno, que lo usa gente que estudia astronomía porque es muy completo, en donde se hace un repaso a todo el Python para uso astronómico, pero empezando desde cero. O sea que aquí va a encontrar una pequeña introducción a Python general, con toda la sintaxis, y luego a los módulos de uso astronómico más general. Entonces, esta sí que es la guía de referencia básica. Es decir, si tienen que leer una guía de Python, es decir, Python por uso astronómico, esta es la guía que necesitan, ¿de acuerdo? Hay un montón de documentación que encontrar por ahí, pero lo fundamental es esta, la más clara al menos. Aunque empieza desde cero, es un poco duro hacerlo sin saber nada de Python, pero con lo que veremos hoy será más que suficiente para seguir con esa guía, ¿de acuerdo? O bien con el tutorial de Python de la página oficial. Entonces, si ven el programa de la guía del tutorial de Python, también incluye incluso un script de prueba, unas imágenes para probar, es decir, ejemplos para hacer, es decir, un tutorial muy bien hecho, y es la guía básica. Es decir, cuando terminen este curso, estos días, tal, visiten esta página y descarguen el catálogo, porque ese es el tutorial porque es, digamos, nuestra referencia básica, ¿de acuerdo? Vale, aclarado eso, quería comentar qué es lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, ha quedado claro cuál es la documentación. Lo mismo para Matplotlib. Matplotlib, ya saben, librería para hacer gráficos. La documentación está en la página web de Matplotlib, pero en SciPy, como recopila todas las librerías científicas, pues ahí hay enlaces a Matplotlib. O sea que vayan a scipy.org y ahí encontrarán las referencias. Normal en la página web, en la wiki en donde salió el temario, y también están enlazados, ¿no? Pero los enlaces los encontrarán todo lo que necesitan en SciPy. O sea que no se preocupen por ir a varios sitios. Visiten scipy.org, que es donde van a encontrar todo lo que hace falta, ¿no? Vale, pues ya por fin tengo aquí un pequeño temario que vamos a ver estos días. Fíjense, el lunes, hoy, pues bueno, presentación de por qué Python, documentación y módulos, el rollo que acabo de soltar, más o menos. Es fundamental que se aclare en eso, en dónde encontrar documentación y dónde encontrar módulos. Si tienen alguna duda cuáles son los módulos para hacer algo en particular, pues preguntarme, pero en scipy.org verán, tengo una guía básica de todo lo que necesitan, ¿no? Verán evidentemente cuáles son los más maduros y los más usados, ¿no? Y bueno, y luego veremos hoy una introducción a Python, que como digo, básicamente será una versión resumida o adaptada al tutorial de Python oficial, ¿no? En donde el Python oficial encontrarán pues, todo el tipo de variables que utiliza, como manipular cadenas, etcétera, los tipos de datos que maneja, y eso es lo que veremos hoy. No les voy a engañar, hoy va a ser un poquín aburrido porque vamos a ver comandos sencillos, pero es fundamental para aclararlo, ¿no? Verán que es insultantemente fácil Python. Lo que pasa es que hay que
acostumbrarse a la notación, a la sintaxis y a la forma de pensar pythoniana, digamos, que tiene el lenguaje, ¿no? Como cualquier lenguaje de programación. Entonces, una vez que se adapten, verán que es muy sencillo porque siempre es igual, ¿no? Entonces, hay solamente estar pendiente de ello y un poquito de paciencia. Al final, si nos da tiempo, que yo creo que si nos dará, veremos un poquito de la librería NumPy, que es la librería para arrays numéricos, una librería potentísima y muy útil que para quien use masivamente arrays o cosas así, pues le va a ser muy, muy interesante, ¿no? Vale. Bueno, luego mañana ya veremos plots y la librería gráfica, que es un poco más agradable a ver, y también algunas librerías astronómicas como pues, PyFits y CORS y esas clases de librerías más o menos de uso general, ¿no? ¿Vale? El miércoles y el jueves la va a dar Ruiman va a dar esos 2 días y él va a dar pues una introducción a SIPA y a ajustes sencillos, CRC cosas, y luego a PyGraph. Ya saben que PyGraph es una interfaz a IRAF desde Python. Aprenderán a hacer scripts y también algunos programas, que eso lo verán el jueves, que es, bueno, harán unos módulos y pequeñas aplicaciones sencillas en Python, de los habituales. Entonces tendrán que ya ahí escribir un poco más, ¿no? Y bueno, el último día, el viernes, fíjese que realmente es un popurrí de cosas, ponen más work en Python, de programas, etcétera. Realmente el viernes, el último día, es un día comodín que, bueno, depende de cómo nos vaya y lo que nos digan estos días, haremos una cosa u otra. Es decir, probablemente el viernes, pues, si nos queda algo que debemos ver más sobre NumPy, más sobre plots, etcétera, podemos usarlo el viernes, ¿no? Y también si nos queda tiempo, pues hacer, digamos, tarea o intentar hacer nuestro propio código y hacerlos todos aquí juntos y probar cómo funciona, ¿no? Más que insistir, ¿no? Entonces el viernes queda un poco como comodín, entonces vayan pensando en, no hoy ni mañana, pero igual el miércoles o el jueves, en qué les interesa más o qué les quedó menos claro, y entonces el viernes podemos verlo, aparte de algún otro detalle que nos quede por ahí. Entonces el viernes queda un poco así listo, ¿no? Vale, pues ya está. Entonces, bueno, ya terminé de hablar y lo que vamos a hacer es hablar un poquito de Python y empezar a usarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto parece una charla, pero ya no lo es, esto es un curso, o sea que la idea es que voy a intentar hacer unas cosas, a empezar a arrancar Python, a acostumbrarse a usar la sintaxis, intenten en lo posible lo que hago yo y vamos haciendo pruebas, cambien las cosas para acostumbrarse a la nomenclatura y bueno, y si algunas cosas no salen, pues lo dicen y lo miramos. Yo voy a ir despacio, o sea que intentaré que más o menos las cosas que haga yo la vayan reproduciendo a la medida de lo posible yo, son cosas muy sencillas y bueno, si algo no sale, pues díganmelo porque estamos aquí para aprender. Así que voy a hablar despacio, relativamente, y vamos a arrancar entonces por fin con Python, ¿de acuerdo? Bueno, voy a arrancar una consola, como les dije. Python está instalado por defecto en todos los ordenadores Linux porque lo necesita y también en Macs, etcétera, ¿no? Y además lo hay para cualquier plataforma, es decir, rara vez que hay una plataforma rarísimas en donde no haya Python, ¿no? Si escriben Python desde una consola de trabajo, Python, ya le sale intérprete, igual que IDL, digamos. Con Python obviamente se pueden hacer programas, obviamente, y también se puede interactuar con él por consola. Entonces lo que vamos a hacer primero es interactuar por consola, ¿no? Ven que nos sale la interfaz ahí, Python versión 2.5, ¿vale? Y está listo para recibir comandos. Es tan fácil como escribir ahora, ¿no? ¿Vale? Listo para recibir comandos. Realmente sí, tienes razón. Así está bien, ¿verdad? Vale, ahora yo me he hecho así y ya está. ¿Se ve bien así? Muy bien, aquí vamos. Vale, como decía, la interfaz, la consola está lista para aceptar comandos. Es realmente sencillo, obviamente, pero la consola de por sí puede hacer poco. Podemos poner cadenas, números, una calculadora fantástica, pero, por ejemplo, si yo quiero hacer algo tan sencillo, ese QRT de un número, la raíz cuadrada, que
clase de lenguaje de programación pues no me deja ser una puñetera raíz cuadrada, ¿no? Eso es porque ahora no sabe lo que es una raíz cuadrada y entonces no sabe hacer muchas cosas, solamente las cosas más básicas. Para esto, como digo, la batería de portátil está críticamente baja, con lo que voy a poner esto. Están todos más o menos en la consola y han podido probar. ¿Les arranca a todos? Ya estamos. Vale, salvados. Y ahora... Muy bien, no sabe qué es la raíz cuadrada y nada parecido porque no conoce las operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas básicas dentro de Python están en el módulo de matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, como para casi todo en Python, para que haga algo fuera de lo normal, que lo normal es muy poco, habrá que importar el módulo adecuado para que lo haga. Es decir, si importo el módulo math, ¿vale? Ya tengo las funciones matemáticas básicas. Sé que es así porque si escribo dir y el nombre del módulo, math es un módulo, fíjese, nos salen todos los métodos, que son una forma de funciones, que soportan o que ofrece ese paquete. Es decir, el paquete math ofrece estos módulos que ven aquí, que no son sino las funciones matemáticas básicas que da C, ¿vale? Solamente hay que importar el módulo, ¿vale? Entonces, ahora sí, como el importado el módulo math, y el math incluye todos esos métodos, para utilizar un método tengo que escribir math y el nombre del método. Y ahora sí. ¿Vale? Lo mismo ocurre con el resto de las funciones, obviamente. Esta es una forma de sintaxis a la que deben acostumbrarse, es decir, cargar el módulo, punto y el nombre del método que quieren usar. Eso no ocurre con todos los lenguajes, pero es normal cuando un lenguaje tiene tantos módulos de este tipo, ¿no? De hecho, por ejemplo, las funciones sin, coseno, etcétera, son funciones matemáticas básicas que encontrarán en otros módulos. Por ejemplo, la librería Matplotlib de gráficos muy probablemente también incluya funciones matemáticas básicas, que se llamarán igual, seno, coseno, etcétera. Para saber, para distinguir una de otra, sabemos que la que corresponde al módulo math, o sea, es la que es math.sin y la que corresponde a otro módulo es la que empieza con el nombre del módulo, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que debamos cargar siempre el módulo. Siempre, si vamos a utilizarlo muy a menudo, siempre puedo hacer esto. Bueno, estoy usando la flecha para volver a los comandos anteriores. Yo, bueno, puedo escribir esto, from math import sin, perdón, ¿vale? Así puedo importar unas funciones determinadas. De esa manera, sobre todo cuando una librería muy grande o un script en donde solamente voy a usar unas pocas funciones, pues puedo importarlas directamente. Al importarlas literalmente con el nombre de la propia función, ahora ya no hace falta usar el math, sino que funcionaría de esta manera, porque he llamado directamente el nombre de la función sin o cos, ¿vale?
O sea que siempre podrá hacer eso. Aunque depende de lo que hagan o como lo hagan el tipo de módulos, no es una práctica recomendable y tienen que acostumbrarse casi siempre a usar el math punto lo que sea, ¿no? Si estoy muy seguro que no voy a usar mucho o por comodidad me parece que es lo más adecuado, siempre puedo cargar todo el módulo y no hay ningún problema con eso. Y ahora tengo acceso a todas las funciones, ¿vale? Cuando lean la documentación verán que muchos hacen una cosa u otros la otra. Eso deben valorar ustedes y con la experiencia que tengan. Pero deben acostumbrarse a utilizar esa notación porque es muy común y para evitar problemas proceder así, ¿no? ¿Vale? Vale, un módulo incluido en la librería estándar es el módulo OS, que es simplemente funcionalidades del sistema operativo. Es decir, yo puedo escribir os.rename, por ejemplo, y cambiar el nombre de algo que está en el sistema. Pero como si deseo obtener información sobre, ¿ves? Escribiendo help entre paréntesis, el módulo y el método, obtengo información del método, ¿de acuerdo? Rename, nombre nuevo, nombre viejo y nombre nuevo. ¿Lo han visto? Si pusiese solamente help y el nombre del módulo, pues me habla sobre el módulo. Help, el nombre del módulo. Si pongo help solamente, sin paréntesis ni nada, entro en un entorno de ayuda de Python, donde puedes tener acceso más fácil a toda la ayuda, pero es cuando realmente necesitas mucha ayuda, ¿vale? Entonces lo habitual es usarlo de esta manera: help, el nombre del módulo, o help, módulo, punto, el método, ¿vale? Q para salir. Por ejemplo, si se dan cuenta, si yo escribo ls, es decir, el ls de la línea de comandos del sistema operativo, evidentemente no sabe lo que es. Ahora estoy en la interfaz de Python, no estoy en la consola de Linux, y por tanto no sabe lo que es. Pero si utilizo el método system, y entre comillas la orden, ls mismo, ahora sí obtengo, ejecuta esa cadena en la consola, ¿de acuerdo? O sea que desde la consola estándar de Python, la manera de interactuar con el sistema es, por ejemplo, usando el system del módulo OS. Debe ir entre paréntesis porque es una cadena de texto. Vale. Si ahora hago, por ejemplo, chdir, creo que es así. Bueno, evidentemente esto no hace falta ahora. Y ahora compruebo. Vale, ya he cambiado de directorio, ¿vale? Me he cambiado de directorio. Entonces, si ven la documentación de OS, o los métodos, pues es un poco largo, pero bueno, muchos les sonarán, son rename, changedir, chmod, es decir, los del sistema. Es decir, casi todo que las tareas habituales del sistema se pueden hacer con un módulo OS. Esto no tiene que ver con el módulo, con la aplicación sys que ejecuta una línea. Puedo cambiar directamente de nombre o directorio o lo que sea usando funciones de esto. Sin embargo, el hecho de no poder hacer esto y muchas cosas más, a ver si cuando se darán cuenta, si no lo hicieron ya, que la consola esta es muy limitada, ¿vale? Es demasiado sosa y no es todo lo buena que podría ser. De hecho, es como la consola IDL, poco práctica. Es por eso que aunque esta es la consola estándar, hablo de la consola de Python, la consola estándar para Python,
no es la que vamos a usar. Existe una consola avanzada para uso nativo científico que es mucho más adecuada. Esa consola se llama IPython, ¿vale? Nosotros estamos usando la consola de Python normal, pero existe una consola avanzada que se llama IPython y esa es la que a partir de ahora vamos a usar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es salir del intérprete de Python que entramos, vamos a salir de él y entrar, usar la consola avanzada que es mucho más adecuada. Para salir de la interfaz de Python, control D. Si escribo control D, sale, ¿de acuerdo? Vale, entonces voy a arrancar en lugar de Python, voy a arrancar la consola avanzada. Y Python. Y latina Python. Bien. Muy bien. Ya está. Ahora me da el menú de bienvenida. Si es la primera vez que lo hacen, es posible que alguna vez que les salga algún mensaje de aviso, de error, o que ha creado un archivo de configuración, etcétera, es seguro. Lo importante es que les tiene que salir este prompt de entrada numerado, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre la consola avanzada, el IPython, y la normal? Para empezar, si ya escribo ls o todos los comandos habituales ya funcionan, ¿vale? No solo eso, sino que además escribo esto y escribo de esta manera y le doy al tabulador, ya me empiezan a salir los directorios y esto es muy muy cómodo, ¿vale? Entonces ya solo por esto vale la pena cambiar, ¿vale? Pero vuelvo a... Ups. Muy bien. Vale, ya estoy en mi directorio de trabajo, ¿vale? Además, la interfaz, el IPython, tiene lo que se llaman comandos mágicos, que son propios de la consola, que dan mucha ayuda. Por ejemplo, se han fijado que ahora las entradas están numeradas. Yo puedo hacer una operación, por ejemplo, y tengo una entrada, esta es la entrada número 9, está numerada en la línea, ¿de acuerdo? Y da una salida en rojo, indicada como out, tiene el mismo número porque es una salida, no una entrada, ¿de acuerdo? Puedo seguir haciendo operaciones y, por ejemplo, si utilizo el comando especial de la consola IPython, que todos empiezan con porcentaje, recuerden, comandos mágicos de IPython empiezan siempre con porcentaje. Por ejemplo, ist nos da el historial que hemos escrito. Aquí parece un poco raro porque empieza de esta manera, porque he estado haciendo llamadas a la consola. Pero fíjense que aquí ya nos sale la entrada número 9, la 8 y la 9, ¿lo ven? Si quisiese un rango en particular, de la línea 2 a la 4, son estas, ¿no? Es decir, si tengo un registro muy largo, puedo acceder en todo momento al historial que he ido haciendo, usando historial ist y las líneas, el intervalo de líneas que quiero, ¿no? Como todos los comandos en Python, tengo ayuda, pero ahora la ayuda puedo acceder, además de help, entre paréntesis, si pongo un signo de interrogación después del módulo o del comando. Eso es equivalente a poner help y el nombre del comando. Esto solamente en IPython. Una ayuda muy sosa. Realmente aquí dice que es un nombre alternativo a history, o sea que si hago history, aquí me sale la ayuda de history completa, ¿vale? Y entonces tengo la ayuda, es lo que le estaba diciendo antes, el número de la línea, intervalo entre líneas, etcétera, ¿no? Menos n si no quiero que me pongan los números, etcétera. Un comando mágico que nos interesa mucho hoy, especialmente, probablemente cuando trabajen, es el de archivar el historial.
de esa manera se hace solamente con logist, log start, ¿vale? Log start. A poner log start y el nombre de la sesión, que es un fichero de texto, sesión curso de Python. Bueno, voy a ponerlo sin caracteres especiales. Sesión. Voy a llamarle, hoy es día 16. Ya está, mejor así. Sesión 16 de marzo. Me grabará a partir de ese momento que la inicio todo lo que voy escribiendo en la consola, ¿vale? Pero además me interesa ponerle -o aquí, ¿vale? -o, para que además de darme la entrada, meta también las salidas, ¿vale? Es decir, lo que vieron aquí hace un momento como out, es decir, cuando hago un cálculo y me doy las salidas, las incluye también en el log. O sea que por defecto solamente graba lo que yo meto, o sea que deben poner el -o para tal. Entonces le doy y fíjense, ya empieza autologin activado en el fichero este, ¿vale? Y ya está. Entonces ahora puedo hacer unos cálculos determinados. Entonces, ¿por qué no le gusta esto? Vale, ahora voy a crear una nueva consola. Bueno, como vamos a ver, además de los comandos habituales de este tipo, ls, esto funciona ls, el changedir y todo eso funciona bien, pero si quiero ejecutar un programa, puedo hacerlo, y esto no lo puedo hacer con la consola normal, utilizando el signo de exclamación. Es decir, si hago el signo de exclamación y pongo en edit, y el nombre del fichero en donde estoy guardando la sesión, que es este, ¿no? Ven que ya me está guardando la sesión aquí. Estos son los comentarios y la sesión, ¿vale? Sí. ¿Perdón? Sí, se puede cerrar. Sí, con log stop. Es decir, ponemos log stop y ya deja de escribir, simplemente. Fíjense cómo graba la sesión. No tiene números. Esto es así porque de esa manera se pueden copiar y pegar directamente a la consola. Esa es la idea. Estamos escribiendo un proceso más o menos largo y cuando vemos que ya funciona, queremos recuperar todo para, por ejemplo, ponerlo en un programa. Entonces copiamos y pegamos, no tenemos que andar limpiando cosas. De hecho, funcionaría tal cual, porque si se fijan, las líneas de salida las pone entre almohadillas. ¿Lo ven? Y eso quiere decir que las va a ignorar. Los comentarios en Python se escriben con almohadilla. Acabo de escribir esa línea en el fichero. Aquí está. ¿Lo ven? Vale, y Python tiene un montón de utilidades para facilitar la interfaz. También se pueden crear perfiles propios que cargan módulos de uso habitual, incluso configuraciones, etcétera. No todo eso en la página de CPy, aunque IPython no es oficialmente proyectos de CPy. En CPy encontrarán las referencias a IPython y a su IA. Verán eso y muchas otras cosas. Entonces, para sacar todo el provecho a la consola, pues deben costar el mono, pero esto es lo más básico, ¿no? Vale, voy a cerrar esto, que ya tal, y voy a mantenerlo abierto porque me interesa tenerlo de recuerdo. ¿Vale? Bueno, al igual que con la consola normal, sigo sin saber SQRT. Obviamente, igual que antes, ¿no? Entonces, import math, ¿vale? Entonces ya he importado math. Y ahora sí tengo acceso a las funciones normales de matemáticas. Ahora con la consola de Python tengo una ventaja, que ahora si escribo math, es decir, y pongo punto para escribir el método que quiero utilizar y le doy al tabulador, al igual que como en los comandos en Linux, en Unix,
nos pone todos los métodos disponibles. Dime. Perdón, ¿cuándo import? Sí, efectivamente, sí. Sí, voy a hacer un ejemplo ahora mismo. El caso es que si pongo math. Y el tabulador nos sale todas las disponibles. Eso no pasaba con la consola normal. Y ahora es muy fácil. Si quiero saber cómo se escribe uno, pues con tabulador y nos salen todas las disponibles. Nos salen disponibles en principio al módulo que estamos usando. Si se trata de una variable o de un tipo de dato, nos saldrían los métodos que se pueden aplicar a ese tipo de datos. ¿Vale? Como decía Carlos, si en lugar de importarlo, por ejemplo, poner import math, siempre puedo ponerlo import math as m. Entonces, de esa manera, m es un alias de math. ¿Vale? De hecho, este es lo habitual. Cuando utilicen módulos grandes, complejos, lo que sea, utilicen el alias que les parezca y llamen usando esa notación, el módulo, punto y el método. ¿Vale? Vale. Con Python, igual que IDL, etcétera, a diferencia de C, no hay que declarar las variables antes de usarlas, es decir, se declaran solas cuando se creen, ¿de acuerdo? Y además Python le da los valores por defecto según lo que crea que es. Por ejemplo, es un número, evidentemente, 112, esto es un número, y frase, esta es una frase un poco larga. Y esto evidentemente es una cadena de texto. No nos ha preguntado nada, simplemente él le ha dado el valor que cree adecuado para lo que es. Naturalmente, número 2, voy a llamarle 1.5. Sabemos qué tipo de dato es porque si pongo aquí num tape, nos dice que num es un entero, lo ven int. Y num2, como le puse un punto, pues él es un float. En el caso de la frase, pues string, obviamente. Obviamente podemos consultar qué tipo de dato es si tenemos alguna duda usando tape. Naturalmente, pues ahora podemos trabajar. Multiplica una frase. Fíjense que las frases, o sea, una cadena de texto, puedo ponerla así, esto me devuelve una línea de salida, la puedo imprimir, de esa manera no me da, si le doy al tabulador ahora me funciona y me pone las variables que encuentra, o métodos que encuentra de esa forma, ahora le imprime. De una manera la saca, la otra le imprime, no es lo mismo. Una de las cosas más útiles con Python es la forma en que manipula las cadenas. Tiene una notación muy sencilla, que es lo que deben acostumbrarse porque es muy parecida o idéntica siempre. En este caso, es una cadena larga que tiene una longitud de 31 caracteres. Len mide el tamaño de una cadena de texto o de otros objetos. En el caso de ser una cadena de texto, son los caracteres. O sea que esa frase tiene 31 caracteres. ¿Vale? Podemos acceder a cada uno de esos caracteres usando índices que van de 0 a el último, a len de esa frase. Es decir, si yo hago frase 4, ¿qué puntería tengo? Voy a poner 5, ¿vale? Frase y entre corchetes 5 es la posición del sexto
carácter, ¿verdad? El sexto carácter, porque empieza desde 0. Esto no se olviden, siempre empieza desde 0, ¿vale? De la misma forma, puedo coger un rango de caracteres poniendo el intervalo entre 2 puntos, ¿vale? ¿Ven? Y hago un corte de la frase. De este lado estoy haciendo desde es hasta aquí. Eso es lo que estoy haciendo, ¿vale? Si quiero que empiece desde el principio, puedo poner aquí 0, porque el principio es 0 siempre, pero si no ponemos nada, él entiende siempre que es desde el principio. Fíjense que si hago lo contrario, es decir, pongo un número y 2 puntos, esos no son los 20 últimos, sino todos desde el último, desde el 20 hasta el final, ¿de acuerdo? Es decir, desde aquí eso es esto, desde el número 20 hasta el final, no los 20 últimos, ¿de acuerdo? Igualmente se puede empezar a contar desde el otro lado usando valores negativos, de manera que el último es el -1, ¿vale? ¿Lo ven aquí? El penúltimo es -2, etc. Igualmente puedo hacer rangos. Del -12 al -2. Es exactamente lo mismo, solo que estoy contando de izquierda a derecha y siempre desde -1 a 1. ¿De acuerdo? Se pueden utilizar la mezcla de ambos. En este caso esto no tiene sentido porque debo hacerlo, por ejemplo, así. Claro. De esa manera empiezo a contar desde el 1 y termino contando desde el otro. ¿De acuerdo? Este tipo de forma de trabajar es común para casi todos los datos en Python. Es muy sencilla y solamente tienen que acostumbrarse a ella. Como frase es una cadena de texto, con ella puedo hacer varias cosas. Y las cosas que puedo hacer con ella, aparte deben saberla cuando conozcan un poco el lenguaje, pero puedo tener una idea si le doy al punto tabulador y fíjense lo que me sale. Si le doy frase punto tabulador, como es una cadena de texto, me dice las cosas que en principio podría hacer con ella, los métodos a los que le puedo aplicar. Todos estos son propios de Python y que están incluidos en la propia librería y que se aplican, en este caso, a cadenas de texto. Las que empiezan con 2 guiones bajos, son especiales. Por ejemplo, la doc, esta es la documentación, es lo que te explica qué hace, el name es el propio nombre, bueno, en fin. Y el que les interesan son las otras, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo upper y pongo así, ¿ven? Fíjense cómo se ha utilizado la función, es decir, no he puesto upper y entre paréntesis la variable, sino que he puesto la variable y le he aplicado el método upper al que es aplicable, ¿vale? Esa es una forma habitual de trabajar en Python y viene de la estructura orientada a objetos que tiene, aunque no lo estamos usando ahora, viene de ahí. Entonces tienen que acostumbrarse a hacerlo de esta manera, ¿no? Eso no quiere decir que no se pongan parámetros entre paréntesis, pero se pone eso. En este caso lo que estamos haciendo es a la frase aplicarle el método upper. Y luego si quisiésemos meterle pues algún comando, por ejemplo, replace, le digo que busque una, vamos a ver la ayuda, ¿ven? La cadena vieja, la nueva, ¿vale? Es decir, frase.replace, por ejemplo, una, y la nueva, voy a escribir hago intuitivo, ¿ven? En este caso, a la variable frase le he aplicado el método y he puesto los parámetros que lleva ese método entre paréntesis.
Es muy sencillo, solamente tienen que acostumbrarse a usar este tipo de notación que es la común usada en Python. Vamos a hacer otra prueba. Si pongo frase y pongo split, sin ningún parámetro, fíjense lo que hace. Me rompe la frase a cachos y la divide por defecto por espacios. Es decir, ahí había un montón de espacios y ha cortado por espacios y ha dividido por elementos. Los espacios desaparecen porque para él, al aplicar este método, los espacios no son caracteres, sino el carácter de separación. Pues ya saben que para catálogos y para manipular ese tipo de cadenas pues es muy útil. Sí. Por supuesto. Sí, lo único que tienes que hacer por defecto es el espacio, pero si pongo A, ya está. Y también podemos limitar el número de divisiones que haga. Por ejemplo, dividirlo solamente en 2 o las 2 primeras. Siguientes parámetros se les añade, ya está. Toda esta documentación está ahí. ¿De acuerdo? Fíjense qué tipo de dato es, qué tipo de dato nos devuelve. Es decir, es como una lista bueno, en este caso son palabras, pero una lista de cadenas, no de texto, y que además está entre corchetes. Este es un tipo de dato particular de Python, es una lista, esto se llama lista. Es una lista en este caso de cadenas de texto, pero puede ser de cualquier cosa, ¿no? Voy a poner ese resultado que aquí he sacado por pantalla. Aquí lo saco por pantalla, pero en lugar de ponerlo por pantalla voy a meterlo en una variable, ¿no? Como son palabras, casualmente palabras, voy a llamarle palabras. Y palabras va a ser split. Es decir, que las palabras va a ser la separación de frase por espacios, ¿no? Tiene mucho sentido. Y si ahora veo qué tipo de dato es palabras, ven que el tipo es lista. La lista es un tipo de dato muy usado y muy útil en Python. Además muy flexible, que no lo deben olvidar. Vale, aquí la tengo. Y este tipo de datos, las listas, tiene propiedades similares a las de las cadenas de texto, solo que trabajan en lugar de caracteres con cada uno de los elementos. Por ejemplo, para medir la longitud de esa lista, utilizo el comando len, pero en este caso no son los caracteres, sino el número de elementos, es decir, que esa frase tiene 7 palabras. La forma de acceder a cada uno de los elementos de esa lista es idéntico a que se usa con los caracteres, es decir, si yo hago palabras 4, me lleva a la quinta palabra, ¿verdad? Empezando desde 0. Si quiero ir a la primera, esta, y si quiero ir a la última, igual que antes. Los rangos de palabras también funcionan y puedo crear una frase más corta, frase 2, palabras, y ya tengo otra lista cortada, ¿no? Lo mismo puedo haber hecho con las cadenas. Como para acceder a las listas se hace con los índices 0 hasta el final, usando un bucle for se puede recorrer cada uno de los elementos. Esa es la manera más evidente de hacerlo. Para cuando se recorran series es muy útil conocer el comando range, que te da un rango de valores continuos. Es decir, si yo pongo range 10, el resultado es una lista de enteros. Fíjense que sabemos que es una lista porque está entre corchetes, es una lista de 0 a 9, ¿no? ¿Vale? Si hubiese querido uno de 10
a 100 con intervalos de 20 en 20. Lo haría de esta manera, ¿de acuerdo? Es decir, le estoy diciendo que empiece desde 10 hasta 20 y que vaya de 20 en 20. ¿Vale? O sea que si quiero recorrer todas las palabras de frases, solamente tengo que hacer un bucle for, usando un índice. For i, in, range. Range, ¿qué pongo de range? Pues la longitud de la lista, ¿no? Y la longitud de la lista nos la da len, ¿verdad? Es decir, le estoy pidiendo que recorra el valor de i con un rango que vaya desde 0 hasta lo que dure la lista. ¿Entienden esto? Enter. Y ahora le digo que imprima i. Enter, enter y enter. Las listas se pueden crear manualmente usando corchetes entre paréntesis. Por ejemplo, voy a crear una sencillo, cat, igual, por ejemplo, entre corchetes, voy a crear uno, se llame M13, M44, por ejemplo, entre comillas. Pueden ser cualquier tipo de datos, pueden ser floats, enteros, incluso otras listas dentro de las listas. Voy a poner una que solamente sean, pero eso sí, todo entre comillas. Los NGC me lo estoy inventando, ¿eh? Vale, uno más. Vale, ya he creado una lista de objetos manualmente, ¿vale? Es una lista que tiene 8 elementos, ¿vale? 8 elementos. Vimos que para recorrerlos puedo usar un bucle for, usando range. Pero se pueden usar propiedades de las listas para recorrer más fácilmente. Fíjense, puedo hacerlo de esta manera. Si hago for i, in, cat, al escribir de esta manera, Python ya sabe, al ser cat una lista, que i debe recorrerla para cada uno de los elementos de cat. ¿De acuerdo? Es decir, i aquí sería un índice mudo que recorre cada uno de los elementos de la lista cat. Y puedo en la misma línea escribir print i. ¿Vale? ¿Han visto? I no es nada, simplemente es un índice mudo que recorre cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo un poquito más, a meter algún if en ese bucle. De esta manera, allí le puedo llamar cualquier cosa. De hecho, le voy a llamar objeto, porque son objetos. Puedo llamarle cualquier cosa porque es un índice mudo. De hecho, es una costumbre buena llamarle, por ejemplo, nombre singular al objeto, a cada uno de los elementos, y al array plural. Para objeto, in, cat. Y ahora le voy a decir que si ese objeto empieza con M, doble igual para comparar, ahí le estoy diciendo objeto entre paréntesis 0,
estoy preguntando cuál es la primera letra, ¿verdad? Entonces le digo que se empieza con M, objeto, print, y pongo que objeto, coma, y ahora entre comillas una cadena de texto. Objeto es la variable. Está en el catálogo Messier. ¿Vale? Fíjense que me lo ha ido identando, es decir, que me lo ha ido corriendo según el bucle que estoy, pero ahora tengo que ponerme en la línea del if para escribir correctamente. ¿Entienden cómo va la secuencia de los bucles? Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Me he puesto en el if, fíjense que el if y el if están en la misma línea. Eso es importante, ¿vale? Objeto, perdón, si empieza con n, pues lo mismo, print objeto, coma, y voy a escribir todo este rollo. Está en el catálogo NGSC. Y de nuevo el final ya. Fíjense que me lo ha identado ya automáticamente. Print. Objeto, coma. Está en el... Bueno, en otro catálogo, que caray. Ya está. ¿Vale? Este es un bucle sencillo que incluye un for y un if. ¿Vale? Lo ha hecho bien. Creo yo. Voy a copiar este texto. Esto no tienen que hacerlo pues para verlo claramente en un editor de texto. ¿Vale? Voy a abrir una terminal nueva. No hace falta que lo hagan. Voy a abrir un editor de textos, solamente es para verlo temporal, para ver ese Kate, por ejemplo. Vaya rollo. Y ahora este mismo, que debe estar vacío. Bien. Vale, esto es solamente para ver el código que no sea en la consola, sino... ¿Vale? Voy a copiar esto aquí en la consola, solamente para verlo en un editor de texto. Vale, aquí me ha puesto... Debo copiarlo idéntico a como estaba. Esto es lo que les decía antes, que el if y lo demás está todo bien. Creo que ya está. Muy bien, ya lo tenemos. Esto que está aquí puesto es lo mismo que está aquí. Entonces, algo que deben ver con claridad y que no se les debe olvidar, y esto es fundamental. Fíjense en una cosa. Han visto que el if y el else están en la misma línea y que todos están desplazados un poquito con respecto al for. ¿Vale? No sé si ven que es un bucle que tiene dentro 3 if, else, lo que sea, y que es sumamente sencillo, limpísimo y muy claro. Fíjense lo sencillo que es el código de Python, clarísimo. Pero no sé si se dan cuenta que ahí falta algo que se encuentra en otros lenguajes. No sé si son capaces de verlo, comparando con IDL, con MATLAB, lo que sea, cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, las llaves, ¿vale? ¿Cómo sabe Python que dónde empieza y dónde termina un for? O dónde termina un if y dónde termina el otro. Normalmente con C se empieza en llaves y termina en llaves. Con IDL se usa do begin, ¿verdad? O en if, en else. Y fíjense que Python no utiliza nada de eso. ¿Cómo sabe Python que debe empezar un bucle en un sitio
y terminar el otro y continuar con el siguiente. Pues lo sable por los niveles de indentación, es decir, que están desplazados uno al otro. Eso quiere decir que la indentación en Python es obligatoria. ¡Tachán! Eso quiere decir que si yo hubiese puesto este elif así, hubiese dado un error, porque no está en el mismo nivel que los otros ifs. ¿De acuerdo? Esto es algo fundamental que deben recordar. Algo muy sencillo, pero deben tenerlo en cuenta a partir de ahora, y cuando estén empezando les va a ocurrir eso, porque tenemos la pésima costumbre de programar sin indentar los márgenes. Es decir, si yo hago for i in range de 5 y yo hago, fíjense que me lo he indentado automáticamente, si yo hago print y el código es totalmente correcto, ¿verdad? Y me da un error. Me da un error, fíjese de qué. He esperado un bloque de indentación, es decir, esperaba un bloque indentado y no lo ha encontrado. Con solo un espacio ya está indentado, es decir, ya está en otro nivel de la cadena anterior y ya está resuelto. Ahora, lo habitual es indentar 3 o 4 caracteres. Con uno basta, pero 3 o 4 caracteres está bien. De hecho, se habrá notado que al escribir enter ya le indenta automáticamente, ¿vale? Y es por eso también que tengo que darle 2 enter para terminar el bucle, porque normalmente un bucle terminará con una llave, pero al darle, como él no sabe cuándo va a terminar, hasta que yo le doy 2 enter seguidos, y de ahí viene ese efecto. ¿De acuerdo? Vale, vamos a hacer una pausa un ratito, ¿vale? Vamos a ver un par de tipos de datos más y hacemos una pausa si les parece. Quiero que sepan que bueno, listas de datos, palabras, pues son cat, un tipo de objetos que se pueden recorrer, y se le pueden aplicar varios métodos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ven cat.count, si yo pongo count M3, me cuenta el número de objetos que tienen esa cadena, ¿vale? Si hago pop, no hagan chistes sobre esto, fíjense, me ha sacado el último elemento, pero si ahora hago cat, ese elemento lo ha perdido. Es decir, pop te lo da y lo quita de la lista. Eso está bien para poner una lista de operaciones o de datos e irlas eliminando a medida que se utilizan. Si quiero añadirla, basta usar append y de esa manera se añade al final de todo. ¿Perdón? ¿Él? Sumarlos. Sí, efectivamente. O sea, pues sí, o sea, puede ser, de hecho, puede ser cat más cat. Y ahí he hecho una lista completa que es la suma de ambas. Obviamente puedo hacerlo con un único elemento. Lo que ocurre es que si estamos en un bucle donde vamos añadiendo una a una, lo hace de esa manera. Puedo usar insert para añadirlos, pero con insert debo decirle en dónde quiero que lo meta. Si le pongo insert el lugar, me dice que tengo un 3, que va a ser la posición 3, es decir, que sea la 0, 1, 2, 3, esa va a ser el objeto que va a encontrar, ¿vale? Ahí lo he metido, ¿vale? De la misma manera se pueden, bueno, todo tipo de operaciones, borrar, etcétera, ¿no? En el caso de las palabras, por ejemplo,
ahora él ha cambiado el orden de las palabras. Y si pongo sort, lo que hace es ordenarlas. Pone esta de primero porque es mayúscula, ¿vale? Es por eso que las pone. Similar a las listas, existe otro tipo de datos que son las tuplas. Una tupla es un tipo de datos igual a la lista, solo que está entre paréntesis. La única diferencia importante, de hecho prácticamente es la única, es que no son modificables. Es decir, una tupla es una lista no modificable. ¿Vale? Yo puedo convertir una lista en tupla o crearla directamente, tuple, partiendo de... ¿vale? Y ahora escribo tupla sería una... Fíjense que ahora es como una lista antes, pero está entre paréntesis normales en lugar de cuadrados. Y si ahora pongo tupla punto tabulador, ahora ya me empiezan a salir solamente las variables estas especiales, que no tienen ningún método para alterar los métodos, o sea, para alterar la lista, porque las tuplas son inmutables, no se pueden cambiar. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que no se puedan indexar ni nada, se pueden consultar igual que se hacen con las listas, pero no se pueden alterar, es decir, no puede ser un insert, ni un delete, ni un pop, nada de eso. Lo importante de las listas es que se las va a encontrar muy a menudo como un tipo de datos para dar o que reciben, es decir, a veces el tipo de datos que nos da una función, el resultado es una tupla y las identifican entre paréntesis. Y a veces cuando creemos funciones, lo más habitual es que le demos una tupla de datos, por ejemplo de parámetros. Entonces la tupla es como una lista inmutable. Sí, creo que es con rsort, me parece. Rsort y bueno, también lo de siempre, la respuesta cutre es mira el manual, pero no, sí, efectivamente se puede rsort y o algo así. ¿Quieren hacer una pausa y seguimos luego? Tenemos una hora por delante. ¿Perdona? ¿Qué variable has definido? ¿Te refieres? Sí, el problema es que te da todas. Que es, creo que era... Pues no recuerdo, era bars, creo. El problema es que bars te da todas. Entonces aquí están estas. Objeto, no sé qué. Pero luego, mira, aquí están, ¿ves? Estos son los índices, ¿eh? Vale, de acuerdo, nos queda una hora. ¿Queréis hacer una pausa? ¿Sí? ¿Les parece bien? Tenemos hasta las 12, o sea que nos queda una hora por delante. Terminamos de ver esto y algo más, y ya está. Entonces podemos parar un poquito, 10 minutos y podemos seguir. ¿Les parece bien? ¿Sí?